El autor de Patria, Fernando Aramburu, ha dicho hoy en Bruselas que el nacionalismo fabrica seres humanos fallidos. Ese nacionalismo que está intentando colonizar el cerebro de los niños con ideas políticas. En su afán por imponer su doctrina, el independentismo ha fracturado la sociedad catalana y ha convertido en chivos expiatorios a aquellos que no comparten su credo. Le señalan en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en aquellos espacios antes compartidos por todos, pero de los que ahora se apropian aquellos que quieren imponer en Cataluña el pensamiento único. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la hemos grabado en Barcelona, en sus calles más concurridas. Los protagonistas son los ciudadanos, esos a los que ahora vemos paseando tranquilamente por las Ramblas. Es la imagen de una sociedad plural en la que encontramos catalanes de cuna, catalanes de diferentes procedencias y visitantes. Entre ellos también hay catalanes que nacieron aquí, en Castilla y León. Hoy nos han contado cómo viven todo este desafío independentista. No ocultan su preocupación por lo que están viviendo y esperan que se le dé una oportunidad al diálogo. ¿Qué vais a hacer el domingo? Llevan años viviendo en Cataluña, algunas décadas, y nunca antes, dicen, se había vivido un momento tan crítico como este. Momento crítico y cargado de incertidumbre. Decir que va a pasar el día 1, ni el día 2, ni el día 4, eso es materialmente imposible. No creo que nadie lo sepa, ni de un lado ni del otro. Eso irá saliendo pues como salga. Su miedo ahora es que alguien pierda los papeles el próximo domingo porque reconocen las detenciones de la Guardia Civil han tenido consecuencias. Esa sensación de agravio aumenta y hace que incluso personas que antes no estaban posicionadas, que era lo que comentaba antes Alicia también, de repente ya se posicionan. Y gente que a lo mejor no había tomado partido de manera personal, de repente, a lo mejor no ya por el independentismo, pero sí de una manera clara a favor de votar, de un referéndum. Llegados a este punto no confían en que la solución económica vaya a ser suficiente ahora. Saciar esa sociedad que realmente te está pidiendo la independencia, decirles que nos han dado 4 millones más. Reivindicaciones que por otra parte tampoco comparten. Tenemos a la urbana, a la municipal, a los Mossos, tenemos una comunidad, Cataluña es una comunidad poderosísima, tenemos todos los servicios del mundo. No, es que nos roban, pero tú has estado en otras comunidades que son estupendas, pero que no tienen tantos servicios. En lo que coinciden es que solo el diálogo con estos actores o con otros podrá evitar seguir en esta tesitura que se prolonga ya 5 años. Estamos en plena cuenta atrás, solo faltan 4 días para el 1 de octubre y a estas alturas nadie puede despejarnos las principales dudas de todo este proceso. ¿Qué pasará el domingo? Y sobre todo, ¿qué pasará a partir del lunes? Mientras se despejan esas preguntas, la justicia sigue con su trabajo. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidía asumir la investigación del referéndum y ordenaba el cierre de los colegios. Y en la vertiente política, el Gobierno ha tenido que responder en el Congreso por los refuerzos policiales que se han enviado estos días a Cataluña. A partir de ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que asume todas las órdenes para frenar el referéndum. En un auto, la jueza instructora ordena a la Fiscalía que pare su investigación sobre el 1 de octubre e introduce un cambio significativo. No solo los Mossos tendrán que impedir el uso de los locales y deberán clausurar todos los colegios electorales, también la Policía y la Guardia Civil, y no podrán hacerlo antes del domingo. Los Mossos acatarán la orden de precintar los colegios electorales, pero avisan, cumplirla puede conllevar alteraciones del orden público. Desde Bruselas, Forcadell aprovechaba para hacer un llamamiento. Y quiero llamar la atención de que en estos momentos, en un Estado miembro de la Unión Europea, se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión. En escena ha entrado también la Conferencia Episcopal, que en un comunicado ha pedido diálogo para evitar males mayores. Es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. La Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles que investigará como sedición los altercados ocurridos en Barcelona durante los registros a las consejerías. Defiende el Gobierno que los refuerzos policiales en Cataluña velarán por la convivencia pacífica y la democracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno de España? Y que se perseguirá a quienes se lo impidan. Vamos a tomar todas las medidas legales para impedir que se le falte el respeto a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se dificulte, en la medida de lo posible, cualquier ataque que se pueda hacer contra su dignidad. El PNV no aprueba la medida.
Esta medida es inconstitucional e ilegal. Esquerra ha ido más allá. A ver si deja de detener a gente frente a sus hijos simplemente por sus ideas. Desde la mentira no se construye nada, no hay detenciones políticas. Y Unidos Podemos reprocha al Gobierno no tener más plan en Cataluña que este. Que su propuesta son balines de goma, que su propuesta son cañones de agua y también cárcel. O como ha dicho un portavoz suyo, hostias como panes. Silencio. Aquí ha estado la mayor bronca y eso que antes la vicepresidenta había apelado a la unidad. Creo que debemos seguir unidos en adelante. Unidos frente a declaraciones unilaterales. Aquí el 23F algunos intentaron cargarse a la democracia y no lo lograron. Y la semana que viene nadie va a dar un golpe a la democracia porque lo vamos a impedir entre todos. Aunque en ese todos sigue sin estar toda la Cámara. Ya lo ven, un día más la jornada ha estado cargada de noticias que tienen que ver con el desafío independentista en Cataluña. De ello hablaremos en nuestro tiempo de tertulia, esta noche con un invitado que se estrena con nosotros. Ricardo Martín de la Guardia, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado y muy agradecido por la invitación. A nosotros, sin lugar a dudas. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y me viene muy bien, me viene al pelo su presencia y más en días como el de hoy, porque usted ha hablado mucho acerca de los múltiples sentimientos nacionalistas que se pueden conjugar en España, ¿no? Sí, en efecto, lo que ocurre es que en esta última deriva, en estos últimos meses y fundamentalmente en estas últimas semanas parece que solamente se habla de una identidad o de la posibilidad de una identidad única, ¿no? Pero realmente si algo conocemos por la historia es que verdaderamente los sentimientos nacionales, los sentimientos patrióticos, las identidades son perfectamente complementarias o pueden serlo al menos. Pues hablaremos y debatiremos acerca, como no, del peso de la historia en todo este complejo que hay en torno a Cataluña. Antonio Herreros, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Preocupado por todo lo que está pasando en Cataluña? Bueno, yo creo que es lógico que haya una preocupación. Creo que se está dramatizando excesivamente con intereses muy determinados y eso es un riesgo que puede terminar peor de lo que pensamos. Entonces, sí estoy preocupado. Bueno, pues veremos si también los periódicos de nuestra tierra reflejan esa preocupación de estos días en torno a lo que sucede en Cataluña. Ernesto Escapa, buenas. Buenas, pues mira, empezamos con noticias optimistas, que no tienen que ver con Cataluña, sino con la industria automovilística. El norte de Castilla destaca en su primera que Renault prepara su planta de motores de Valladolid para el fin del motor diésel. Elige estas fábricas para implantar en la producción la tecnología del futuro. Diario de Valladolid, El Mundo, también destaca en su primera que Renault elige para digitalizar sus plantas el modelo de Valladolid. Diario ABC, Familia refuerza el sistema para detectar maltrato en menores tras la muerte de la niña Sara. Y el diario La Razón, el gobierno Herrera refuerza la tutela a la infancia con un plan pionero en España. Diario de Burgos destaca en su primera el hallazgo en el eje de un camión de un menor que quería ir a Gran Bretaña. Y Diario Palentino señala que 3 de cada 10 euros que llegan de las exportaciones tienen marchamo francés. El Heraldo, diario de Soria, Siscar, o sea, José Manuel Sánchez Siscar, que es el presidente de la Audiencia de Soria, tilda de graves los fallos informáticos en la Administración de Justicia. Y diario de Valladolid, El Mundo, destaca también en sus páginas de Castilla y León la multa del Tribunal para la Defensa de la Competencia a los servicios funerarios de León por beneficiar a los seguros frente a particulares. Diario de León destaca en su primera que la Unidad Social avala a León para ser capital gastronómica. Sabes que se está moviendo la candidatura de la capitalidad gastronómica. Y por último, Diario de Ávila destaca una imagen de unas vacas avileñas, de ganado vacuno avileño, y señala que es un modelo a imitar cuando el Ministerio y la Junta ensalzan la recuperación de esta raza avileña. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares, las imágenes de la prensa regional. Esta noche quiero introducir nuestro debate sobre Cataluña con el sonido que acompaña a estas imágenes. Escuchen.
es el ruido de las caceroladas que comenzaron el pasado 12 de septiembre a raíz de la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum ilegal en Barcelona. Vecinos que hacen sonar sus cazuelas y que con acciones como esta de alguna forma intimidan al disidente, al que no comparte ese anhelo independentista y que termina señalado si al final tiene el coraje de tomar partido. Y os voy a preguntar precisamente por esto, ¿no? Antes de irnos a hablar de cómo han sido despedidos algunos guardias civiles que han partido desde diversas provincias de Castilla y León y también del resto de España rumbo a Cataluña, os quiero preguntar por la fractura de la que se ha hablado, por ejemplo, en el espacio abierto que hemos emitido esta noche, grabado precisamente en Barcelona, donde hemos hablado con castellanos y leoneses que llevan ya muchos años viviendo en Cataluña y que lo que les preocupa sobre todo es eso, ¿no? Esa fractura que se ha producido en la sociedad. Va a ser difícil, ¿no?, de recomponer. Sí, sí, es una fractura real. Yo la he vivido incluso personalmente en antiguos compañeros que estuvieron conmigo en la Facultad de Medicina, aquí en Valladolid, que nada tenían que ver con el independentismo y de pronto cuando hemos empezado a intercalar algún tipo de opiniones, y siempre como amigos, de pronto me dicen, me he hecho independentista absolutamente. Digo, ¿qué me estáis diciendo? Y dice, no, me han hecho independentista porque ha calado la propaganda que han ido haciendo los independentistas y sobre todo ha calado la actitud absolutamente reaccionaria que ha tenido la Administración General del Estado para resolver ese problema, con lo cual se ha ido creando ese caldo que yo he querido decir, bueno, seguimos siendo tan amigos como siempre. Sí, sí, nos encontraremos y nos daremos un abrazo, pero se nota perfectamente una diferencia. De hecho, se plantea en la mayor parte de las familias ya no hablar de la cuestión, por aquello de no profundizar en la escisión, en la herida, ¿no? ¿Se van a poder reconstruir muchos de los puentes que se han hundido durante todos, iba a decir meses, todos estos años? Pues si se pueden reconstruir, desde luego será a medio o a largo plazo. Porque la cuestión no es solamente, como bien se ha dicho aquí, ya una fractura política o un enfrentamiento entre dos posiciones más o menos radicalizadas, sino fundamentalmente esa fractura social. Es decir, no es una percepción únicamente general o global, sino que realmente todos los que conocemos a personas en Cataluña en distintos ámbitos, que trabajan en distintas materias, por supuesto en el caso de la historia es muy evidente, están sometidos a esta misma tensión. Y como tenemos también efectivamente esa perspectiva histórica de momentos en los que la fractura, ¿no?, ha sido muy evidente, no solamente en España, sino en otros pueblos europeos, en función de distintos motivos, pero desde luego en las últimas décadas y sobre todo antes, incluso por supuesto, de 1945, en donde las fronteras y las naciones han servido como sujetos de enfrentamiento. Realmente cuando todo esto se interioriza, cuando se convierte en un sentimiento, cuando hay mucha mayor emotividad que racionalidad, pues esa fractura es verdaderamente difícil de suturar. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? Porque ¿qué ha sido del SENI famoso, aquel del que tanto se hablaba? Parece que aquello ya está en la prehistoria. Yo, primero, no me quiero negar a las posibilidades, porque entonces entraríamos en la tragedia, ya no en el drama. Creo que todo es solucionable. A pesar de lo que decía Einstein, ¿no?, es que hay dos cosas en el mundo que son infinitas, el universo y la estupidez humana, dice, y del universo dudo, lo cual, pues de alguna manera, pues ratifica que posiblemente haya dosis de torpezas que se han ido cometiendo, pero nada es eterno, en el sentido de que siempre hay alternativas que lógicamente se pueden plantear y se plantean. ¿Qué va a costar? Sí, si apelamos simplemente al recuerdo de lo que fue nuestra guerra civil, hoy todavía seguimos blandiendo algunos argumentos de aquella historia, cuando tendríamos que haberlos superado. Entonces, ¿por qué lo del SENI? Yo tengo una idea absolutamente diferente de la que en general se está planteando. Primero, creo que hay un electoralismo declarado,
en todo este proceso. En toda esta cuestión. Y en llevarlo hasta el límite. Convergencia y Unió prácticamente estaba a punto de desaparecer, de hecho Unió desapareció. Convergencia nunca ha sido independentista, pero se ha arropado en la bandera del nacionalismo independentista para rescatar. Claro, en el otro extremo tenemos que habían desaparecido del horizonte también algunos de los problemas graves, como podía ser ETA, en el que se amparaba bastante todos los gobiernos, y ahora pues Rajoy se envuelve en la unidad de la patria. Entonces hay un choque de torpezas más que de trenes, y lo lógico es que esos intereses electoralistas, para encubrir por otra parte la corrupción, empiece la gente a darse cuenta. Digo, en esa legislación express que ha aprobado el Parlamento, para hablar con propiedad, hay barbaridades tan tremendas. No, sí, se lo dijeron los propios letrados de la Cámara. Hay posibilidades de que el señor Pujol sea amnistiado, de que todos los que en estos momentos están incursos en algún tipo de problema de esta naturaleza sean amnistiados. Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, entiendo que a partir del lunes habrá que intentar rebajar el termómetro emocional, que está súper elevado durante estos días. Lo hemos visto en las calles de Cataluña, también lo hemos visto estos días en algunas ciudades españolas, justo en el momento en el que se despedía a las unidades de la Guardia Civil que iban destinadas a Cataluña para reforzar los efectivos de seguridad encaminados a que no tenga lugar ese referéndum. Estas son algunas de las imágenes. No quizá las más llamativas las vimos sobre todo ayer en algunos acuartelamientos, cuando la gente con banderas españolas pues les cantaba aquello tan futbolero del a por ellos, a por ellos. Claro, todas estas escenas, todo esto puede ayudar para el día después del 1 de octubre, ¿o no? Evidentemente no. Lo que ocurre es que es fruto del momento. Estamos a muy pocos días, evidentemente, del presunto referéndum, y también una parte de la población minoritaria, pero que desahoga sus sentimientos, pues en este sentido, dando aplausos a la Guardia Civil o sacando también banderas de España. Pero yo creo que no hay que sacarlo del contexto, es muy espectacular, pero efectivamente yo creo que es fruto de un momento muy inmediato y desde luego, bueno, que no afecta ni mucho menos a una parte sustancial, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Más problemático, efectivamente, son esas otras manifestaciones que, bueno, teóricamente dentro de ámbitos de la cultura, bueno, como la universidad, esas imágenes tremendas del edificio central de la Universidad de Barcelona, cuando estudiantes universitarios, pues después de un día o de una noche salen con banderas, es decir, con una escenografía verdaderamente preocupante. Vamos a necesitar una ducha de agua fría a partir del lunes, ¿no?, si queremos rebajar un poco la tensión. Sí, yo creo que esta escalada que por una parte venía perfectamente programada con todos esos acuerdos express del Parlamento que mencionaba Antonio, esta escalada de tensión hacia el día 1 va a necesitar después parte de la semana siguiente al menos para empezar a reflexionar y empezar a reconducir el asunto. Veremos si somos capaces de reconducirlo entre todo, evidentemente, aunque el papel de los políticos es esencial. Y vamos a lo que ha sido noticia hoy, en lo estrictamente, vamos a denominarlo ámbito judicial, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido llevar todas las riendas del referéndum, de este referéndum ilegal, y ha ordenado abiertamente que se prohíba abrir los colegios electorales. Pero, ¿creéis que va a ser posible? ¿Que hay suficientes efectivos? ¿Que los Mossos van a colaborar para que no se pueda ir a votar el domingo en los colegios electorales? Otra cosa es lo que pasa en urnas, que de repente saquen algunos a la calle. Yo creo que el pueblo de Cataluña es absolutamente consciente de que esto no tiene ningún tipo de viabilidad. Es más, yo estoy absolutamente convencido que nunca pensaron que el referéndum fuera una posibilidad real. Lo que ocurre, y es importante tenerlo en cuenta, es que había que presionar ante la situación de bloqueo, ante las aspiraciones, por una parte, y han ido presionando para que se produzca una reacción, se ha producido la reacción y el referéndum no va a tener ningún tipo de valor. De hecho,
me parece que eran 14 las personas que venían de observadores. Pero a mí me preocupa mucho más otra cuestión, y es la que se deriva de ese asunto. Y es que el señor Urkullu acaba de plantear en un discurso nítido y claro que ellos también están por la capacidad de decidir y además que pretenden un Estado confederal. Entonces, claro, cuando hemos visto, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos del 17 con 4.300 millones para el PNV, 6.000 para el otro lado, Castilla y León, ¿cuál es lo que tenemos para ofrecer en ese canje? Estamos, por tanto, podemos decir que estamos asistiendo, y te lo pregunto a ti, Ricardo, desde un punto de vista histórico, al momento en el que se están dando los primeros pasos para eso que ha dicho Antonio, para que España deje de ser un Estado autonómico y se convierta en un Estado no federal, confederal, entiendo, ¿no? Donde determinadas regiones van a tener unos privilegios bastante superiores que otras. Yo creo que no. Efectivamente ha sido muy nítido en este sentido Urkullu, abogando en este momento también de crisis por ese Estado confederal. Desde luego ha sido claro, no habla ya de un Estado federal o de una reforma federal del Estado. Pero verdaderamente yo pienso, y teniendo en cuenta las posiciones, por lo menos hasta este momento, de las grandes fuerzas políticas nacionales de ámbito estatal, que no es una fórmula que se contemple. En este momento. Sin duda puede ser interesante para incentivar la discusión, para incentivar el diálogo respecto a la necesidad de cambios constitucionales o el replanteamiento de la estructura del Estado. Pero un Estado confederal, con las características tan particulares que tiene, por otra parte, tanto históricamente como en la actualidad, no parece. No parece... Pero o nos sentamos... porque se les paga a los políticos para resolver, no para crear problemas. Entonces, o nos sentamos a resolver, o de lo contrario, esto va a perpetuarse. Con menoscabo, por ejemplo, yo lo decía claramente, yo no soy nacionalista de Castilla y León, pero lo dije desde el primer momento, yo quiero sentarme en la mesa en la que se discuta de todas estas cuestiones, porque no estoy en la disposición de aceptar que tú te lleves tanto, tú te lleves cuanto, y yo, como no tengo nada que contraofertar, me quedo de palo, con lo cual se produce un agravio comparativo importante. Y fijaros una cuestión, no hay ni una sola palabra en la legislación que acaban de aprobar en el Parlamento que hable de problemas y soluciones de las clases sociales. Eso lo han abandonado por completo. Es muy significativo, ¿no? Porque habiendo efectivamente unas fuerzas teóricamente de una izquierda revolucionaria, es la CUP, de hecho, la que está liderando todo este proceso. Supuestamente ni un planteamiento social. Se haya sobrepuesto el ámbito nacional, por otra parte, históricamente relacionado con la burguesía, con la reacción, etcétera, a la solución de un conflicto social o de unos problemas sociales que habían sido agudizados por la crisis. Entonces, es sorprendente, ¿no?, cómo, bueno... Que es la base que pide la propia ciudadanía, porque despéjame, Ricardo, con más amor o menos amor a la bandera, no lo sé. Ayudadme a despejar comer hay que comer. Una duda, tanto Ricardo como Antonio. Yo siempre me he planteado, ¿por qué en España el nacionalismo siempre parece que está más vinculado a la izquierda? ¿O se ha vinculado mucho a la izquierda? No era esto lo habitual, ¿no? No, la izquierda, en principio, como sabemos, es fundamentalmente internacionalista. Ha sido históricamente, y todavía, ¿no?, en muchos partidos o en muchas organizaciones europeas y mundiales, se aboga por la bandera del internacionalismo, ¿no? Lo sorprendente, ¿no?, entre comillas, teniendo en cuenta el caso español, donde efectivamente hay regiones, hay territorios con una fuerte identidad por distintas razones. Lo sorprendente efectivamente ha sido este cambio por parte de esos partidos presuntamente izquierdistas, pero que ponen por encima el principio nacional. Esto es una perversión absoluta. Pero yo es que sigo en la misma tesis, la tesis electoralista. Una Esquerra republicana, que no haga ningún tipo de reflexión ni análisis de lo que es la situación de las clases sociales y de lo que hablábamos desde el punto de vista marxista de la lucha de clases, es una aberración. Bueno, pero tienen que conseguir un objetivo, electoralismo.
¿Le estamos prestando demasiada atención? Bueno, el problema es muy importante, le estamos prestando bastante atención a la deriva independentista en Cataluña, pero también queremos hacer un hueco, por supuesto, problemas que son muy preocupantes en nuestra tierra. Hoy el consejero de Empleo ha participado en una jornada sobre despoblación en Europa que se ha desarrollado en el Parlamento Europeo. Carlos Fernández Carriedo ha presentado las iniciativas que se están desarrollando en Castilla y León, así como la elaboración de una estrategia nacional. Ha defendido la necesidad de una política común europea en esta materia, pues no se trata de un problema de un país o de un grupo de países, sino de toda la Unión. La mayor parte de los países de la Unión Europea pierden población y por tanto es muy relevante la idea de que colaboremos entre nosotros, intercambiemos experiencias, planteemos qué es lo que está funcionando bien en algunos sitios para que podamos aprender unos y otros, y lo que es muy importante, que traslademos en común a la Unión Europea la necesidad primero de una estrategia europea sobre desafíos demográficos, la necesidad de fortalecer los instrumentos financieros. Bueno, este sí que es un problema que llevamos arrastrando desde hace décadas y al que no encontramos ningún tipo de solución. Pero es maravilloso porque va el señor Carriedo y ya lo dispersa. Es toda la Unión Europea la que tiene el problema. Señor Carriedo, que usted es el responsable en Castilla y León y que la comunidad autónoma que más población ha perdido en toda España es Castilla y León. Y que todavía no se ve en el horizonte ningún tipo de planteamiento no estructural, esa ordenación del territorio, sino alternativo desde el punto de vista de la posibilidad real de mantener a la población. Observemos que la gente se nos marcha, pero es que además la gente no nace porque no tiene capacidad ni posibilidades de conseguir alternativas suficientes. Pero es que además el deterioro que se está produciendo en la sanidad, hay una mortalidad mayor. Ya sé que la población es mayor y también tiene eso, pero en definitiva todos los elementos que configuran el estado demográfico en nuestra comunidad son negativos. Pero no veo ningún tipo de alternativa de decir, ¿por qué no conjugamos aquello que se llamaba Iberduero? ¿Nos acordamos? Pues es que ya no se llama Iberduero, sino Iberdrola. Producíamos energía, éramos superavitarios en el haber de la energía. Sin embargo, en estos momentos estamos no solo disminuyendo, sino que no hay perspectivas, porque hay intereses del gran capital, que es Iberdrola, todas las eléctricas en general, para decir que el sol y el viento a nosotros no nos interesa. Y Alemania, que tiene muchas menos capacidades, resulta que tiene resuelto la mayor parte, casi el 50% de su necesidad energética por esa vía. Y que Castilla y León sea en estos momentos la comunidad autónoma que tiene mayor masa forestal, pero que solo sirve para arder. Mira, luego vamos a hablar de la explotación de esas masas forestales con un experto en biomasa, porque seguro que nos puede desvelar alguna de las claves. Una reflexión, Ricardo. Quería comentar efectivamente la relevancia del problema de la despoblación en Castilla, pero sí es interesante la dimensión europea, no tanto por, en este caso, no por lo que ha dicho el consejero, sino porque en efecto es una de las políticas, además tan relacionadas con las inmigratorias, en las cuales efectivamente, al menos ya desde hace 2 décadas, se lleva hablando, pero no se hace absolutamente nada. Es muy significativo que Jean-Claude Juncker en la última locución prácticamente hiciera referencia, por supuesto, a la importancia de la inmigración, a la situación de los refugiados, pero no a los problemas demográficos, no los relacionó efectivamente con ese momento, ¿no? Y que el caso muy significativo de Alemania a este respecto, efectivamente, la cuestión demográfica ha sido uno de los temas, hombre, ha habido otros muy importantes, pero que sí que se ha puesto encima de la mesa. Curiosamente lo han puesto en algunos momentos alternativa por Alemania. Hace 2 días Die Zeit hablaba a este respecto de cómo Merkel en las últimas alocuciones precisamente volvía a insistir sobre las políticas familiares, pero políticas muy coyunturales, no integradas, ¿no? Oye, de hecho, un minuto simplemente, todas la banca tienen denominación de su lugar de origen. Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Banco Sabadell, Banco Valencia, Banco no sé cuál. Castilla y León ha desaparecido el músculo financiero. Y es la forma de promover. Y sin embargo, aquí ya no tenemos más que acudir a Málaga a ver si tienen a bien
Oye, nos hemos puesto muy trascendentes en nuestra tertulia. Vamos a acabar con un tema bastante más frívolo. Entiendo yo, que es un poco más frívolo, esa polémica sobre el límite de las novatadas que ha llegado a la Universidad de León. Ha surgido a raíz de la difusión en redes sociales de una subasta de novatos en las fiestas de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte, en la que unos cuantos acabaron desnudos. Los organizadores dicen que lo hicieron voluntariamente y que es una tradición de más de 20 años. Desde la universidad aseguran que tomarán medidas para que esto no se vuelva a repetir. Los novatos se subastan para luego realizar las tareas de los veteranos, hacerles fotocopias o cargar con sus apuntes. Pero para aumentar la puja, algunos optan por quitarse ropa e incluso terminan desnudos. La Comisión de Fiestas de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte asegura que lo hicieron de forma voluntaria, que no hubo vejaciones y que todos firmaron un consentimiento para participar, y los alumnos lo confirman. Fue totalmente voluntario, no nos obligaron a nada. Y yo personalmente me lo pasé muy bien. Nosotros firmamos un consentimiento de que íbamos a subirnos al escenario y tal, y que todo era completamente voluntario. Yo, por ejemplo, me quité la camiseta y da gracias porque es que me daba mucha vergüenza, pero vamos, yo no veía nada normal. Aunque la facultad les negó el permiso, el Vicerrectorado de Estudiantes les cedió una explanada para realizar a la 1:30 de la tarde esta subasta. La universidad ha emitido un comunicado asegurando que suelen permitir actividades que fomentan la diversión y el buen ambiente, pero que desconocían esta subasta. Tomarán medidas para que no se repita, aunque los propios alumnos defienden su tradición de más de 20 años. Dicen que el problema no es la subasta en sí, sino la difusión por redes sociales. Debería mantenerse, pero sin que se pudiese grabar y esas cosas, porque eso es para nosotros. Tiene que ser algo que quede entre nosotros, no que se tenga que enterar a todo el mundo. Cada uno tiene sus novatadas y queda entre la familia. La universidad asegura que el carácter voluntario no impide que sean considerados unos hechos fuera de lugar e impropios de una institución educativa, que la fiesta esta vez se les ha ido de las manos. No seré yo quien les diga a los jóvenes cómo se tienen que divertir, pero claro, que esto ocurra en un recinto universitario no sé si es lo más normal. Esto no es una cosa banal, ¿eh? Claro, yo también. En Portugal murieron 4 estudiantes en un juego de estos, ¿eh? Sí. Hombre, y hay personas que pueden permitirse y aguantar bromas de esa naturaleza, pero hay personas que quedan marcadas de por vida. Y tengo casos, además desde el punto de vista profesional, que lo pueden avalar, ¿eh? Con suicidios incluidos. Hablas en general de las novatadas. Sí, sí, en general de las novatadas. Es que una novatada a mí, a lo mejor, me pasa nada. Ya. Pero una novatada, una persona que tiene una vulnerabilidad por cualquier cosa, y no le van a preguntar, tú eres vulnerable a no sé cuánto, sino que le van a hacer la novatada. Y claro, después nos escandalizamos cuando hablamos del acoso y del bullying, que ya es como mucho más así. No, señores, miren ustedes, se puede uno divertir todo lo que le dé la gana, pero siempre hay una palabra que tiene que primar: respeto. Ricardo, un breve comentario que nos tenemos que marchar. Estoy completamente de acuerdo con Antonio. Precisamente a este respecto, la UBA ya lleva desde algunos años insistiendo sobre que muchas veces se pierde efectivamente el respeto y la dignidad en novatadas, y muchos que teóricamente se ven impelidos, ¿no? Efectivamente, y les puede, yo creo, claramente y no marcar. Se puede invocar como aval una tradición de 20 años. De 20 años, sí. De 20 años. Ni que Todo fuera ya de 500, claro. Sí, pero es su misión y supremacía. Es decir, yo te someto a ti, porque el año pasado me sometieron a mí y así sucesivamente. Miren ustedes, ¿no? Diviértanse, estupendo, todos desnudos por el campo, estupendo, pero diviértanse. Es más, había que hacer una fiesta de recepción de los nuevos, con cariño, con afecto, para que se sintiesen a gusto en esos lugares. Nos tenemos que marchar, aunque ya ven que este tema también generaba mucho debate, por supuesto. Gracias, Ricardo. Encantado y muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti. Antonio, nos vemos, ¿eh? Hasta otra vez. De acuerdo, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, aunque mañana... Sí, bueno, mañana no vendrá un servidor, pero el informativo será sin lugar a dudas. Lo haremos con Jorge. Así es, con Jorge Francés. Nosotros nos vamos, pero solo un momentín a la publicidad. Después seguimos con el relato de la actualidad de esta jornada. Seguimos en el repaso de la actualidad de esta jornada. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha comparecido este miércoles en las Cortes Regionales para hacer balance de lo que llevamos de legislatura. Juan Carlos Suárez Quiñones ha resaltado que en los 2 primeros años se ha reforzado la política de vivienda. En una campaña especialmente dura en la lucha contra el fuego, con más de 2.000 incendios, el consejero ha resaltado que se ha reforzado el modelo de extinción y prevención, opinión que no comparten los grupos de la oposición.
2.270 son los incendios forestales que han asolado Castilla y León en lo que llevamos de año. Ante esta cifra, Suárez Quiñones defiende sus medios, aunque reconoce son mejorables. Estamos de acuerdo en que tenemos que realizar muchas mejoras en el operativo, un operativo que, sin embargo, es eficaz y eficiente, el más eficiente de Europa. Además de anunciar que ese operativo contra las llamas se está revisando, el consejero, en otra de sus competencias, ha anticipado el mantenimiento de las ayudas urgentes en vivienda para las familias con menos recursos. Vamos a prorrogar esas medidas. No estamos en la misma situación de crisis, pero sigue habiendo muchas dificultades para muchas familias. Además, ha destacado los más de 18 millones de euros en ayudas al alquiler en lo que llevamos de legislatura y las más de 14.000 familias que las han disfrutado. En carreteras, ha reconocido Suárez Quiñones, hay mucho trabajo pendiente y ha pedido a todos los partidos colaboración para cerrar el nuevo mapa de transporte. Las palabras están muy bien, los proyectos están muy bien sobre el papel, pero ahora es necesario que se plasmen. Críticas también desde el resto de la oposición. Hay una promesa incumplida del presidente Herrera, que es que Castilla y León tenga un plan autonómico de vivienda. Escaso carácter reivindicativo porque es bastante dócil con el Ministerio de Fomento. Faltan presupuestos, falta ambición y sobre todo falta esa defensa de las grandes infraestructuras como es el corredor atlántico. El consejero además ha anunciado medidas para luchar contra la competencia desleal con el sector del taxi. Estos días se celebra en la Feria de Muestras de Valladolid Expo Biomasa 2017, una cita que reúne a todos los profesionales relacionados con el pujante mercado de la biomasa. El presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa se llama Javier Díaz y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se encuentra el sector? Yo no sé si a la vista del éxito que ha tenido esta nueva exposición de Valladolid, es que el sector está claramente en auge. El sector está muy animado, ¿sí? La verdad. Se está moviendo bastante y la prueba es que en esta edición hemos crecido de una forma contundente, digamos. En espacio comercializado tenemos un 30% más y en expositores un 22%. Por lo tanto, el sector está muy vivo y muy activo. ¿Y a qué se debe esta pujanza del sector de la biomasa? Pues sin ninguna duda, cada día se conoce más al sector, se conoce más la biomasa, lo que se puede hacer con la biomasa y el consumidor final va buscando varias cosas. Una, yo creo que principal, aunque no es la única, es el ahorro. Estamos con un combustible que es mucho más barato que los combustibles fósiles, sobre todo en este momento que estos están subiendo, el gas y el petróleo están subiendo día a día. Hoy, por ejemplo, el petróleo ya ha llegado a los 60 dólares el barril y bueno, pues eso es una parte. Otra parte es que yo creo que cada vez más la sociedad se va concienciando de que hay que mirar un poco por el medio ambiente. Si a eso le unimos que la biomasa es un combustible nacional producido aquí, que genera el empleo aquí, la riqueza, el valor añadido aquí, pues es un mix que yo creo que hace que nuestro sector vaya creciendo día a día. ¿Y los consumidores, los hogares son cada vez más conscientes de estos detalles que me ha comentado usted? No solo en lo que se refiere al precio, ¿no?, respecto a los combustibles fósiles, sino sobre todo por ese respeto al medio ambiente. Sin duda, yo estoy convencido de que cada vez tiene más peso en la toma de decisiones esa parte, ese componente medioambiental. Los ciudadanos estamos en general muy mentalizados con los temas que tocan el cambio climático, todos los sufrimos, vemos estos veranos más calurosos, estos inviernos menos fríos y todo eso va calando en la sociedad, que cada uno vemos que podemos hacer algo, ¿no? Y esto poco a poco pues va influyendo, ¿no?, en la toma de decisiones. Para hacernos una idea, ¿qué se puede ahorrar un consumidor, un hogar, de tener una calefacción de gas, por ejemplo, de gasóleo, respecto a lo que se puede gastar teniendo una de pellet o de cualquier otro material? Pues la diferencia, con los precios actuales de este momento del petróleo y del gas, la diferencia puede estar en torno al 40-45% en un cambio de gasóleo a biomasa y en torno al 30-32% en el cambio de gas a gasóleo. Por lo tanto, el ahorro es importante, es muy importante. El futuro también está en estas redes que se instalan ya en muchas ciudades. En el caso de Valladolid, por ejemplo, la Universidad de Valladolid comparte con otros edificios públicos pues un sistema conjunto de calefacción. ¿Eso cada vez se va a implantar más?
Bueno, yo creo que es el futuro, sin ninguna duda. El futuro de la calefacción, sobre todo la calefacción que tiene que ver con la utilización de la biomasa, está en los district heating, en la calefacción distribuida, digamos. Por una razón poderosa. Primero, estamos quitando de las ciudades cientos de chimeneas, sustituyéndola por una única, en una única instalación, que es la que produce calor, que es el que se manda por las tuberías a los distintos edificios. Segundo, es mucho más seguro, estamos quitando elementos, digamos, que tienen cierto peligro, entre comillas, en los hogares, las calderas de gas, las calderas de gasóleo, con los peligros que pueden tener. También es verdad que hay un ahorro importante en la factura que se paga de calefacción. Y después hay también un componente importante, y es la eficiencia de esas instalaciones. Una instalación de este tamaño, de un tamaño grande como lo que tiene la Universidad de Valladolid, por ejemplo, tiene una eficiencia mucho más grande que una calefacción doméstica. ¿Hay, por así decirlo, una ciudad modelo en la que ustedes se fijan, no solo en España? Si es en España mejor, pero si hay algún otro ejemplo a nivel europeo donde creen que las ciudades tienen que seguir ese mismo camino. Copenhague, sin duda. Copenhague y Viena. Pero Copenhague yo creo que es el paradigma de la calefacción de distrito. En Copenhague el 80% de los ciudadanos se abastecen de calderas comunitarias de este gran tamaño. Hay una instalación de calefacción distribuida que abastece a más de 1 millón de personas en Copenhague. Pero es que si vamos a Viena, vemos que en el centro de Viena hay una instalación que da calefacción y agua caliente a más de 300.000 personas. Por lo tanto, es algo que yo creo que es imparable. Y el ejemplo de España, yo creo que está en Soria, los dos en Castilla y León, en Soria y en Valladolid. Valladolid en este momento tiene la red más grande urbana, que es la red de la Universidad de Valladolid, que da calefacción a 26 edificios de la universidad, varias facultades con todos sus edificios, pero es que además este invierno va a dar calefacción al Hospital Clínico Universitario, con lo que ello implica de compromiso de tener 24 horas de 24, 7 días a la semana y 365 días al año los equipos en funcionamiento para atender un recinto hospitalario que es muy importante. Hemos hablado de 2 ciudades europeas que son ejemplo. Yo no sé cómo estamos a nivel español respecto a nuestros socios más cercanos. Pues ayer me preguntaban también en una entrevista algo parecido, ¿no? En este momento España ocupa entre el 6º y el 7º lugar en potencia instalada relacionada con la biomasa, pero estamos creciendo muy deprisa. Hemos empezado tarde, pero estamos creciendo muy deprisa. El crecimiento de instalación de equipos en España es muy rápido. Nosotros hicimos en el año 2013 una proyección de crecimiento de en torno a 1.000 megavatios anuales, 1.000 megavatios térmicos, que es 1 millón de kilovatios, y desde ese año, todos los años hemos superado esa cifra en un 15-20%. Por lo tanto, el crecimiento está siendo muy importante. ¿Y ese crecimiento se ve o se puede ver lastrado, pues ya saben, por la legislación, por tanta burocracia que suele haber, o sí que existe una legislación que propicia la instalación de este tipo de... Pues a Dios gracias, la biomasa de uso térmico no está en el boletín oficial del Estado. Por lo tanto, eso ya es una ventaja. Quiero decir que una calefacción de este tipo se puede instalar en cualquier sitio cumpliendo la normativa existente para cualquier otro combustible, ya sea el gas, ya sea el fuel, el gasóleo o el que sea. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones que puede estar cualquier otro. El presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa se imagina un mundo que no dependa ya de los combustibles fósiles. Es complicado, la verdad, es complicado, porque es muy difícil borrar la huella que tienen en todos nosotros, ¿no? Y yo creo que para automoción queda bastante que desaparezcan los combustibles fósiles, porque bueno, el desarrollo del coche eléctrico va, digamos, bastante lento. En el tema de calefacción, el tema este que nos ocupa, yo creo que tiene unas posibilidades más grandes de irlo arrinconando cada vez más. Por eso
con los recursos que tenemos en países como España, que son enormes, yo creo que debemos progresar en el aprovechamiento, que además oía en las noticias en que se hablaba del tema de los incendios, hablaba el consejero. Por ejemplo. Realmente, si nosotros conseguimos poner en valor toda esa biomasa que se va acumulando año tras año en los montes, lo que vamos a hacer es no evitar incendios, pero sí evitar que sean macroincendios, incendios excesivamente virulentos, ¿no? Porque claro, al final, si tienes mucha biomasa en los montes, hay mucha materia combustible. Cuando empieza el fuego no hay quien lo apague. Lo que se está haciendo es perimetrar la zona del incendio y dejar que se consuma ese combustible que hay ahí dentro. Si nosotros extraemos la biomasa, si nosotros ponemos en valor el monte, se va a quemar menos, seguro. Aquí en Castilla y León sobre todo conocemos pues más las estufas de pellet, el pellet está muy extendido en toda la comunidad evidentemente, pero yo no sé si también somos o podemos ser punteros en otro tipo de bioenergía. Sí, sí, sin ninguna duda. Nosotros en esta comunidad somos grandes productores de pellet, pero también somos grandes productores de astilla energética. Tenemos grandes instalaciones que producen astilla energética, que va enfocada hacia instalaciones más grandes, instalaciones que en algunos casos son para generación de energía eléctrica y en otros muchos esa astilla es la que se consume en calefacciones de distrito, como puede ser la de la universidad o la que en este momento están construyendo en la Huerta del Rey para dar calefacción y agua caliente a todos los edificios de la administración regional en la Huerta del Rey. Muchísimas gracias, Javier Díaz, presidente de ABBion, por acercarnos a este sector de la biomasa, un sector, como les dijimos al principio, pujante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos tenemos que marchar. Ya les digo que enseguida vendrá Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas y desde las 7:30 de la mañana, Antonio Renedo contándonos cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.